Nadie recuerda con precisión cuándo la tiendita de la familia Hernández dejó de ser solo una tiendita. En los registros viejos del municipio aparece como Abarrotes La Fe, un nombre de consuelo en un barrio donde la fe siempre llegó tarde. La construcción es de 1919, paredes de adobe ahumadas por décadas de braseros, una puerta de madera con herrajes herrumbrosos y una campanilla que suena con un timbre descompasado, como si cada visita la despertara de un sueño profundo. Aquella tarde, el cielo del pueblo estaba del color del plomo mojado. El autobús dejó a Esteban Ríos en la esquina, frente al jacarandá que goteaba flores lilas sobre la banqueta. Venía por trabajo. Un levantamiento de catastro que nadie había pedido con prisa. Pero también venía con la curiosidad de quien escucha una historia y no sabe si es risa o amenaza. 2 semanas atrás, en la terminal de Chihuahua, alguien le dijo entre sorbo y sorbo de café: si te toca pasar por San Gerardo, no te metas a la tienda de los Hernández, o no te metas mucho. Esteban se rió entonces. Ahora, con la maleta tropezando en el empedrado, no le hizo ninguna gracia. Empujó la puerta, la campanilla reptó por el aire, y el sonido se quedó pegado a las latas apiladas, a los costales de frijol, al azúcar humedecida. El interior olía a una mezcla indefinible. Vinagre, alcanfor y algo más. Una nota acuosa, fría, como la hoja de un cuchillo recién lavado. La luz entraba por un tragaluz estrecho y se quebraba en partículas que parecían polvo y a veces parecían ceniza. En el mostrador, doña Matilde Hernández contaba monedas con una paciencia de misa. Delgada, el cabello recogido en un peinado duro, ojos que no buscaban, sino que sostenían. «Buenas tardes», dijo Esteban. «¿Tendrá agua embotellada? Tenemos lo que hace falta», contestó doña Matilde sin levantar del todo la vista. «El agua no falta, joven. Lo que falta es sed». Esteban sonrió por cortesía. Detrás de ella, un estante profundo se perdía hacia la trastienda. Los frascos comunes, de pepinillos, de chiles, de dulces, compartían espacio con otros frascos, más grandes, con tapas metálicas abolladas. El vidrio estaba velado, como si alguien hubiera soplado sobre él y nunca se hubiera secado del todo. Lo extraño no era su tamaño, ni la etiqueta amarillenta sin letras. Lo extraño era la quietud. Nada de burbujas, nada de asentamientos. Un líquido plomizo donde la luz no quería entrar. «¿Viene de lejos?», preguntó doña Matilde, ya colocando una botella clara sobre el mostrador. «De paso», mintió Esteban. «Trabajo del Estado». La palabra Estado abrió una grieta en la calma. Desde la trastienda, una voz más áspera, masculina, carraspeó. Esteban alcanzó a ver, entre cortinas de lona, el perfil de don Laureano, el patriarca, con los hombros inmóviles de quien escucha con los oídos y con las manos. Otra figura cruzó fugaz. Belén, la hija, con un delantal oscuro manchado de lo que parecía tinta vieja. Fue un segundo. Bastó para notar que traía guantes de caucho, en una tienda donde lo más peligroso eran las astillas. «Aquí los forasteros no se pierden», dijo doña Matilde. «Todos saben regresar por donde entraron». Esteban pagó. La botella estaba fría de una frialdad que no venía del clima. Miró otra vez los frascos grandes y por un instante creyó ver algo dentro de uno de ellos. Una curva, el arco de una frente, quizá una sombra que imitaba el contorno de un pómulo. Se acercó a la madera del mostrador como quien se asoma a un retrato mal colgado. «¿Algo más?», inquirió doña Matilde con una sonrisa que no enseñaba dientes. «Solo». Esteban dudó. «¿Siempre han tenido esos frascos?». La sonrisa se deshizo como una hebra. Doña Matilde no miró los frascos.
Miró la campanilla. Desde siempre. Algunos traen suerte, otros traen recuerdos. La puerta volvió a sonar. Un anciano con botas polvosas entró sin saludar. Tomó un pan, un frasco pequeño de alcohol y dejó monedas exactas. Sus movimientos eran automáticos, pero sus ojos, al pasar frente a los frascos grandes, hicieron un rodeo, como si una enseñanza vieja los apartara por instinto. Esteban salió con el agua en la mano y el rumor de la campanilla siguiéndole los pasos. Afuera el jacarandá parecía haber oscurecido de golpe. Dos niñas jugaban a la rayuela en la banqueta contraria. Con cada salto repetían un cantito bajo: una para mí, una para ti, la tercera no la vi. Cuando lo vieron se callaron. Lo miraron como se mira a quien acaba de sacar una rifa que no quería. Se hospedó en el cuarto del fondo de la posada de la señora Cárdenas, una casa de patio con un aljibe en el centro. Desde su ventana se alcanzaba a ver la azotea de la casa Hernández, una plancha de cemento con manchas redondas, más claras, dispuestas como un juego infantil que alguien hubiese olvidado bajo el sol. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse, ingeniero?, preguntó la señora Cárdenas cuando le llevó sábanas. Aquí no hay mucho que medir. Unos días, respondió él. Hay pendientes. La mujer asintió, pero al salir murmuró, como para dejar la frase apoyada en el marco: si necesita algo, no vaya de noche a la tienda. Y si va, no pregunte. Esa noche el pueblo se recogió temprano. Los perros dejaron de ladrar y las cocinas cerraron con un humo delgado que olía a maíz viejo. Esteban, sentado a la mesa con sus planos, escuchó un golpecito que no supo de dónde venía. Era rítmico, pausado, hueco, como nudillos contra una mesa. Creyó que sería el aljibe, el viento, la madera, pero el sonido creció en su oído hasta convertirse en un toque de cristal. Se asomó a la ventana. La azotea de la casa Hernández estaba a oscuras, pero en la periferia de la sombra había reflejos, minúsculos destellos que se apagaban y encendían como luciérnagas enfermas. El golpeteo siguió, ahora acompasado con algo que parecía respiración, aunque no había nadie en la calle. Por puro impulso, Esteban tomó la botella de agua. Estaba menos fría. La acercó a la luz y vio que la superficie vibraba apenas, como cuando una voz grave atraviesa un vaso. Recordó entonces lo que el chofer del autobús comentó al descender, una frase lanzada al aire como moneda al pozo. En San Gerardo, el silencio pesa más que el plomo. Si algo suena a vidrio, no mires. Esteban miró. En la azotea, un resplandor blanquecino corrió por una línea curva. No era un foco ni una fogata. Era un reflejo moviéndose en el vientre de algo redondo. Esteban parpadeó y la línea desapareció. El golpe cesó. La noche, de pronto, volvió a ser una noche. Se quedó quieto hasta que el cansancio reemplazó al miedo. Cerró la ventana y antes de dormir dejó la botella sobre la mesa. Le pareció oír, al apagar la lámpara, un último tic remoto, el mismo timbre desafinado de la campanilla de la tienda, como si aquel sonido tuviera permiso de cruzar paredes. A la mañana siguiente, el pueblo olía a ropa mojada. La señora Cárdenas le sirvió café y pan. Esteban preguntó con disimulo: ¿Desde cuándo está la tienda de los Hernández? Desde siempre, mijo, dijo la mujer, arrugando la frente. Antes era de su padre y antes del padre de su padre. Aquí las cosas no empiezan ni acaban. Se guardan. ¿Se guardan? Ajá, como las semillas, como los nombres. Y empujó hacia él un plato con mermelada en un frasco pequeño. Pruebe, es de ciruela. El frasco estaba impecable. Vidrio claro, tapa nueva. Dentro, la mermelada parecía sangrar luz dorada. Esteban lo destapó. El aroma dulce ahogó, por un instante, cualquier memoria de vinagre. Pero cuando la cuchara rozó el fondo,
volvió a escuchar el toque hueco, como si la mesa, el vidrio, el pueblo entero fueran una sola cavidad de resonancia. ¿Lo oyen?, preguntó sin querer. ¿El qué? Esteban sonrió para sí. A las historias, en San Gerardo, se entra por el oído. Terminó el café, guardó los planos y salió. Pasó frente al jacarandá. Las flores lilas se habían pegado a la banqueta formando una piel. Al llegar a la esquina, antes de doblar, volvió la cara hacia la tienda. Doña Matilde estaba en la puerta, con las manos unidas en el delantal. No hizo seña alguna, pero Esteban supo, con esa certeza lenta de los pueblos, que lo esperaban, y que a veces el trabajo del Estado no consiste en medir tierras, sino en medir silencios. Cruzó la calle. La campanilla lo recibió con su nota torcida. Detrás del mostrador, los frascos grandes esperaban en su penumbra, con la eternidad suspendida en un líquido que no era agua. Esteban, sin saber por qué, dejó la mano sobre la madera y sintió el frío subirle por la palma, como si el mostrador respirara. No dijo nada, ellos tampoco. La historia, sin embargo, ya había empezado. El segundo día amaneció con un aire pesado, como si las nubes hubieran bajado hasta apoyarse en los techos del pueblo. Esteban caminó hacia la plaza con sus planos bajo el brazo, decidido a pasar por alto lo que había visto y escuchado la noche anterior. Pero la casa Hernández parecía tener un modo de llamar sin palabras. Cada esquina lo guiaba de vuelta hacia la fachada con la campanilla torcida. Entró otra vez. Esta vez notó que el interior no era igual al día anterior. Los estantes habían cambiado de lugar, como si alguien los hubiera girado en la noche. Donde ayer había sacos de frijol, hoy había cajas apiladas. Donde vio botellas de aceite, ahora solo quedaba un hueco vacío. El aire estaba impregnado de un olor ácido, más fuerte, que le obligó a respirar por la boca. En el mostrador lo esperaba Belén, la hija. Tenía la piel muy pálida, casi traslúcida, y las manos cubiertas con guantes de látex que arrugaban al moverse. Su voz, cuando habló, sonaba como si viniera de un cuarto cerrado. «Buenos días, ingeniero. ¿Busca algo en particular?» Esteban dudó un instante. La palabra ingeniero lo incomodó. ¿Cómo sabía ella? No se había presentado con título alguno. Solo quería mirar, respondió, fingiendo calma. Belén inclinó la cabeza y sonrió. Pero no era una sonrisa de amabilidad, sino de alguien que ya sabe la respuesta antes de la pregunta. Detrás de ella, los frascos grandes estaban alineados en otra repisa. Esta vez, el vidrio parecía más limpio, y en su interior se alcanzaba a ver un cuerpo borroso. Esteban sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Había un brazo, delgado y curvado, flotando en la densidad. Un cliente entró en ese momento. Un hombre del pueblo con sombrero de palma. Compró tabaco y sal, pero durante todo el tiempo evitó mirar hacia los frascos. Pagó rápido, murmuró un saludo y salió. Belén lo observó irse con una mirada que no tenía nada de familiar ni de cordial. «Aquí todos confían en nosotros», dijo ella, como si continuara una conversación que Esteban no había iniciado. «Ni acaso. Llevamos generaciones guardando lo que la gente olvida». «¿Y qué es lo que guardan?», preguntó él sin poder evitarlo. Belén levantó un frasco pequeño del estante. Dentro había un líquido ambarino y un objeto que parecía un pedazo de tela arrugada, aunque demasiado rígida para ser tela. «Guardamos memorias, algunas más útiles que otras». Lo colocó frente a él, tan cerca que Esteban pudo ver pequeñas burbujas subir lentamente, como si aquello respirara. Un ruido metálico resonó desde la trastienda, como cadenas arrastradas sobre cemento.
Belén no se inmutó. «Mi padre quiere conocerlo», dijo con naturalidad. «No todos los visitantes tienen el privilegio». Esteban tragó saliva. No había planeado quedarse más de unos días, pero ahora cada minuto parecía empujarle hacia un lugar del que ya no podría salir. Miró la puerta. La campanilla colgaba torcida, inmóvil, pero daba la impresión de que si la tocaba no sonaría. Cuando Belén volvió la vista a los frascos grandes, Esteban juró ver un par de ojos abiertos detrás del vidrio, fijos en él. No eran ilusión ni reflejo. Eran ojos vivos, atrapados en un silencio líquido. El ingeniero entendió, demasiado tarde, que la tienda no cambiaba de estantes por azar. La tienda cambiaba para retenerlo. Las noticias de San Gerardo nunca llegaban a los periódicos grandes. Se quedaban atrapadas en hojas sueltas, en relatos de cantina, en murmullos durante la misa. Pero aquel verano ya se habían perdido 3 viajeros. Primero, una pareja de jóvenes turistas de Ciudad de México. Después, un vendedor de telas que hacía la ruta norte. Todos coincidían en lo mismo. La última vez que alguien los vio fue entrando a la casa Hernández. La gente del pueblo evitaba hablar de eso en voz alta. Si se preguntaba directamente, respondían con frases quebradas. Seguramente se fueron sin avisar. Quizás cambiaron de camino. Pero las miradas se desviaban, como si hubiera un acuerdo tácito de silencio. Esteban, con sus planos inútiles, comenzó a recopilar estos rumores. En la posada, escuchó a la señora Cárdenas contar que la muchacha turista, de apenas 20 años, había entrado a comprar dulces. El novio la siguió, y ninguno de los dos volvió a aparecer. Sus mochilas jamás se encontraron. En la cantina del pueblo, un viejo borracho juraba que vio al vendedor de telas asomarse a la ventana de la trastienda, con los ojos muy abiertos, como si pidiera ayuda. Pero en un parpadeo la cortina se cerró y nunca más lo vio. Cada relato añadía una pieza al rompecabezas, y todas apuntaban al mismo lugar. Esa tienda de paredes húmedas y estantes cambiantes. Una tarde, Esteban decidió caminar alrededor de la casa. Por detrás, descubrió que la construcción era mucho más grande de lo que mostraba la fachada. Había una ala entera sin ventanas, con muros recién pintados de cal que desprendían un olor penetrante. Allí escuchó algo que lo paralizó. Un golpe sordo seguido de un golpeteo débil, como uñas contra vidrio. Pegó el oído al muro. Sí, eran golpes, rítmicos, desesperados. Por un instante creyó escuchar también un gemido ahogado, pero se desvaneció en el aire. Esa noche soñó con los frascos. Cada uno tenía dentro un cuerpo suspendido, flotando como en un sueño de fiebre. Y todos, al mismo tiempo, abrían los ojos. Al despertar con el corazón martillando, entendió lo que el pueblo callaba. Los desaparecidos no habían salido de San Gerardo. Seguían allí, guardados en vidrio como insectos atrapados en ámbar. El 4.º día en San Gerardo, Esteban ya había aprendido a reconocer ciertos gestos del pueblo. La forma en que los vecinos aceleraban el paso al cruzar frente a la tienda, o cómo las madres tomaban de la mano a sus hijos para evitar que miraran hacia el interior. Era un miedo heredado, silencioso, casi natural. Aquella tarde, mientras fingía revisar unos planos junto a la plaza, vio a don Laureano Hernández salir por la puerta lateral de la casa. El anciano llevaba un manojo de llaves y una lámpara de aceite. Miró a ambos lados de la calle, como asegurándose de que nadie lo observaba, y abrió una puerta de hierro empotrada en el muro. El chirrido metálico sonó como un lamento. Laureano descendió lentamente, tragado por la oscuridad.
Esteban se quedó inmóvil. Aquella puerta no aparecía en ningún registro del catastro. Oficialmente la casa Hernández no tenía sótano. La curiosidad pudo más que el miedo. Al caer la noche, regresó al lugar. La puerta seguía cerrada, pero el olor que escapaba por las rendijas era inconfundible. Una mezcla de cloro, humedad y algo más dulce, parecido a carne en descomposición. Apoyó la mano en el metal frío. Sintió un latido débil, como si el hierro mismo respirara. Entonces, desde el interior, resonó un ruido hueco, un golpe que parecía venir de muy abajo. 1, 2, 3, silencio, y luego un suspiro largo, como de alguien que aguanta la respiración demasiado tiempo. La campanilla de la tienda sonó a lo lejos. Esteban dio un salto. No había visto a nadie entrar. Giró la cabeza. Por la ventana del segundo piso, Belén lo observaba fijamente. No hizo ningún gesto, simplemente lo miraba, como si supiera exactamente lo que él estaba escuchando. Al día siguiente, intentó preguntar en la cantina sobre esa puerta. Los hombres bajaron la voz y alguien murmuró: «Ese sótano no es bodega, es cementerio de vidrio». Nadie quiso explicar más, pero Esteban ya había comprendido. Lo prohibido no era solo entrar, sino saber que existía. Esa noche soñó que bajaba las escaleras. Cada peldaño lo acercaba a un murmullo, a un coro de voces atrapadas, y al final del pasillo, bajo la luz mortecina de una lámpara, estaban los frascos alineados, enormes, brillando con un resplandor viscoso. Dentro, cuerpos suspendidos lo miraban con ojos que no parpadeaban. Despertó, empapado en sudor. Afuera, la campanilla volvió a sonar sin que nadie entrara. Esteban no pudo resistir más la tentación. Aquella misma noche, después de la medianoche, salió de la posada con una linterna pequeña y se dirigió hacia la casa Hernández. El pueblo entero dormía, apenas roto por el canto lejano de un gallo desorientado y el ladrido de un perro encadenado. La puerta lateral de hierro estaba cerrada, pero no con llave. El candado colgaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. El corazón de Esteban golpeaba como tambor, empujó con suavidad y el chirrido metálico le arañó los oídos. Bajó los escalones, cada uno más húmedo que el anterior, hasta que el aire se volvió denso y frío. El sótano era un corredor angosto, iluminado apenas por lámparas de aceite, que parecían no apagarse nunca. Y allí, contra las paredes, estaban los frascos gigantes. No eran recipientes comunes. Cada uno alcanzaba la altura de un hombre, con tapas oxidadas y válvulas improvisadas. Dentro, un líquido viscoso oscilaba al compás de un murmullo invisible. Esteban se acercó al primero. El vidrio estaba cubierto de vetas, pero entre ellas distinguió una figura humana, una mujer, suspendida en el líquido, con los ojos cerrados y el cabello flotando como algas negras. El rostro estaba extrañamente intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. En el segundo frasco había un hombre joven, con la piel grisácea y los labios entreabiertos. Sus manos rozaban el cristal desde dentro, inmóviles, como congeladas en un gesto de súplica. Esteban retrocedió, respirando con dificultad. No eran cuerpos disecados ni muñecos. Eran personas atrapadas, detenidas en una especie de sueño líquido. A lo lejos, otro frasco emitió un sonido hueco, como si algo golpeara desde adentro. Esteban giró la linterna. Allí, un rostro masculino lo miraba directamente. Los ojos estaban abiertos, vidriosos pero vivos, siguiendo su movimiento. El ingeniero dejó caer la linterna. La luz rodó por el suelo.
proyectando sombras enormes de los frascos alineados. Por un instante, las siluetas parecieron moverse, como si todos los cuerpos flotaran a la vez hacia la superficie. Entonces escuchó un murmullo, apenas un hilo de aire, repetido por varias voces a la vez. El pánico lo hizo tropezar contra la escalera. Subió deprisa, jadeando, hasta salir a la noche. Afuera, la campanilla de la tienda sonó suavemente, aunque no había viento ni nadie cerca. Esteban entendió que el sótano no era solo un almacén, era un museo de almas prisioneras, y los Hernández eran sus guardianes. El hallazgo en el sótano no dejó a Esteban dormir. Pasó toda la madrugada sentado frente a la ventana de la posada, mirando la silueta inmóvil de la casa Hernández bajo la luz mortecina de la luna. Cada tanto creía escuchar un eco lejano de golpes contra vidrio, como si los frascos lo llamaran incluso a través de las paredes del pueblo. Al amanecer, decidió enfrentar a alguien de la familia. Entró a la tienda con la excusa de comprar pan y sal. Esta vez lo atendió doña Matilde, que lo recibió con una calma sospechosa, como si supiera perfectamente lo que él había visto. ¿Durmió bien, ingeniero?, preguntó sin dejar de contar monedas. No mucho. Escuché ruidos anoche. Aquí las casas viejas hablan, respondió ella con una sonrisa gélida, algunas más fuerte que otras. Esteban quiso insistir, pero fue interrumpido por la aparición de don Laureano. El patriarca salió de la trastienda con un bastón de madera y una mirada que pesaba como plomo. Se acercó despacio, cada paso resonando como sentencia. «Joven», dijo con voz áspera, «usted ha visto más de lo debido». El ingeniero se quedó mudo. Laureano continuó. «Nuestra familia no comercia solo con frijoles y azúcar. Lo que guardamos en los frascos no son cuerpos, son almas. Cada cliente que entra a esta tienda nos entrega, aunque no lo sepa, un pedazo de su espíritu. Algunos se van con vida, otros se quedan aquí para siempre». Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y los que desaparecieron?», preguntó casi en un susurro. «No desaparecieron», corrigió Laureano. «Están conservados, como recuerdos que nunca deben marcharse. Nuestra sangre sabe cómo detener el tiempo». Belén apareció entonces, llevando una bandeja con un frasco pequeño lleno de líquido ámbar. Lo colocó frente a Esteban. Dentro flotaba algo que parecía un fragmento de piel, demasiado humano para ser simple desperdicio. «Pruébelo», dijo ella con dulzura perturbadora. «Un sorbo basta para entender». Esteban retrocedió un paso, con la garganta seca. Supo, en ese instante, que los Hernández no eran simples comerciantes. Eran guardianes de un pacto oscuro, herederos de un secreto transmitido generación tras generación. Y ahora, al haber visto demasiado, él mismo estaba marcado. Esa noche, Esteban no se atrevió a dormir. Desde la ventana de su cuarto en la posada, veía la azotea de la casa Hernández iluminada por un resplandor tenue, amarillento, como de lámparas de aceite. La familia entera se había reunido allí. Doña Matilde, Belén y don Laureano formaban un círculo alrededor de un objeto que no alcanzaba a distinguir. El silencio del pueblo era total, roto solo por un murmullo que parecía venir de muy lejos. Pero al afinar el oído, Esteban comprendió que era un canto, una letanía repetida una y otra vez, palabras en voz baja, guturales, que se mezclaban con el eco metálico de cadenas arrastradas. Al cabo de unos minutos, Belén apareció cargando un frasco grande, lleno de un líquido espeso que brillaba bajo la luna. Lo colocó en medio del círculo. Dentro se veía claramente un cuerpo. Una mujer joven,
con los ojos cerrados y la boca entreabierta, como si durmiera. La familia levantó las manos al unísono. Laureano recitó algo en un idioma antiguo, ininteligible. Entonces, todos los frascos del sótano, invisibles desde afuera, comenzaron a retumbar al mismo tiempo, como si algo dentro respondiera al llamado. El suelo entero del pueblo pareció vibrar levemente, como un corazón latiendo bajo tierra. Esteban observaba con los nervios al límite. Cada tanto, un resplandor surgía desde los frascos, proyectando sombras que parecían rostros, manos, bocas abiertas en un grito mudo. Las figuras se retorcían en el aire, pero siempre regresaban al vidrio. De pronto, doña Matilde sacó de su delantal una pequeña navaja y se cortó la palma. Dejó caer unas gotas de sangre en el frasco del centro. El líquido burbujeó y la mujer atrapada dentro abrió los ojos. Esteban se tapó la boca para no gritar. La mujer dentro del frasco no parpadeaba, simplemente miraba fijamente hacia el círculo, obedeciendo a la sangre que la llamaba. El ritual duró casi 1 hora. Al final, el resplandor se apagó y la familia recogió el frasco, llevándoselo de nuevo al sótano. El silencio volvió al pueblo. Pero Esteban ya sabía lo que había visto. Los Hernández no solo guardaban a sus clientes, los usaban como ofrendas vivientes para un pacto nocturno. Al día siguiente del ritual, mientras Esteban trataba de ordenar sus notas, escuchó un rumor nuevo en la posada. Un joven estudiante había llegado al pueblo en busca de un amigo desaparecido. Su nombre era Eduardo Vargas y decía ser de Durango. Eduardo apareció en la cantina esa misma tarde. Llevaba una libreta llena de apuntes y un rostro cansado, pero decidido. Cuando escuchó a Esteban preguntar discretamente por la casa Hernández, se acercó sin dudarlo. «Usted también sospecha de esa familia, ¿verdad?», le dijo en voz baja. Esteban lo miró con cautela, pero la firmeza en los ojos del joven le dio confianza. «¿Qué sabe usted? Mi compañero de universidad, Julián, vino aquí hace un mes para levantar información sobre haciendas antiguas. Me escribió una carta desde este pueblo, y la última línea decía: voy a pasar por la tienda de los Hernández. Parece interesante». Nunca volvió a casa. Eduardo sacó de su mochila una fotografía en blanco y negro. Un muchacho sonriente frente a una iglesia. Lo busqué en los registros de la policía local, pero no hay nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Esteban sintió un escalofrío. La descripción coincidía con uno de los cuerpos que había visto en los frascos. El recuerdo del rostro grisáceo y las manos pegadas al vidrio lo atormentó, pero no se atrevió a decirlo. «No debería seguir con esto», murmuró Esteban. «Esa familia no es normal». Eduardo apretó los labios. «Justamente por eso, alguien tiene que descubrir la verdad. ¿Me ayuda?». Esa noche, los dos se acercaron juntos a la casa Hernández. Desde el callejón lateral observaron luces moverse en el interior y escucharon un sonido metálico acompasado, como respiración mecánica. Eduardo sacó una cámara vieja, dispuesto a obtener pruebas. «Si lo que cuentan es cierto, necesito mostrarlo al mundo», dijo, encendiendo el flash. Pero antes de que pudiera tomar la primera foto, la campanilla de la puerta principal sonó y en el umbral apareció Belén, mirándolos directamente desde la penumbra. Su sonrisa era tan leve que apenas existía, pero suficiente para hacerles entender una cosa. Ya sabían que ellos estaban allí. Después de aquella noche en que Belén los descubrió frente a la puerta, Eduardo y Esteban sabían que ya no podían dar marcha atrás. Al día siguiente se reunieron en secreto en la posada. Eduardo
con la terquedad propia de la juventud, insistió en que debían entrar al sótano y conseguir pruebas. «Si nadie lo ve, nadie nos va a creer», dijo, golpeando la mesa con el puño. Esteban dudaba. Había visto lo suficiente como para no querer regresar jamás. Pero también sabía que sin evidencia todo se perdería en rumores. Finalmente aceptó, con una condición. Entrarían juntos y si algo salía mal, escaparían sin mirar atrás. Esa noche esperaron a que el pueblo cayera en el mismo silencio de siempre. Armados con una linterna y la cámara de Eduardo, se acercaron por la puerta de hierro. Para su sorpresa, el candado estaba otra vez abierto, como invitándolos. Descendieron despacio. El aire se hizo espeso y la humedad pegajosa. Cuando llegaron al fondo, la linterna iluminó la escena. Los frascos alineados en ambas paredes, brillando débilmente con reflejos viscosos. Eduardo apuntó la cámara y tomó la primera foto. El flash iluminó el sótano por un segundo, revelando lo que Esteban ya conocía, y Eduardo estaba a punto de descubrir. Docenas de cuerpos suspendidos en líquido, flotando como marionetas sin vida. El estudiante se quedó petrificado. Caminó hasta el frasco más cercano y pegó la frente contra el vidrio. Dentro reconoció a su amigo Julián. Su rostro, aunque gris y distorsionado por el líquido, era inconfundible. Los ojos estaban abiertos, fijos en la nada, pero el gesto de la boca parecía un grito detenido para siempre. «¡Dios mío!», susurró Eduardo temblando. Entonces, uno de los frascos del fondo retumbó con fuerza, como si algo golpeara desde adentro. Otro lo imitó, y otro más. En segundos, todo el sótano vibraba con golpes huecos, como un ejército atrapado pidiendo salida. La linterna titiló. Esteban tomó a Eduardo del brazo. «¡Tenemos que salir ya!». Pero antes de alcanzar las escaleras, escucharon una voz detrás de ellos. Era grave, áspera, y provenía de la penumbra. Ya vieron demasiado. El haz de luz reveló la figura de don Laureano, con el bastón en la mano y la mirada dura como piedra. Tras él, Belén sostenía un frasco pequeño, como si llevara un trofeo. Eduardo retrocedió, abrazando la cámara como única defensa. Esteban sintió que el aire se cerraba, pesado como vidrio líquido. Habían descubierto la verdad, sí, pero ahora la verdad los tenía atrapados. El sótano estaba en silencio, salvo por el eco lejano de los golpes contra vidrio. Laureano avanzó con su bastón, cada paso retumbando como un martillo sobre piedra. Belén, detrás de él, alzaba el frasco pequeño con un brillo casi reverente, como si cargara una reliquia sagrada. «Ustedes creen que pueden entrar y salir como si esto fuera un mercado», dijo Laureano con la voz grave. «Pero quien baja aquí, se queda». Eduardo dio un paso atrás, aferrando la cámara. Esteban lo sujetó del brazo. Ambos sabían que si vacilaban un segundo, no saldrían con vida. El patriarca levantó la mano, señalando hacia los frascos. Al instante, un murmullo llenó la sala. Los cuerpos atrapados comenzaron a moverse lentamente, como si respondieran a una orden silenciosa. Las manos flotantes golpeaban el cristal desde dentro, marcando un ritmo que parecía un tambor fúnebre. Esteban susurró al oído de Eduardo. «Ahora». Apagó la linterna de golpe, sumiendo el sótano en penumbras. Aprovechando la confusión, corrieron hacia las escaleras. El sonido de los frascos retumbando los acompañó como un ejército de fantasmas. Belén gritó algo en la oscuridad, y de pronto el aire se volvió más pesado, como si el sótano respirara en su contra. Eduardo tropezó,
La cámara golpeó el suelo y disparó un flash accidental. Por un instante, la luz congeló la escena. Decenas de rostros pegados al vidrio, todos con los ojos abiertos, mirándolos. El terror les dio fuerzas. Subieron los escalones a toda prisa. Laureano los perseguía, el bastón resonando como hierro. Al llegar a la puerta, Esteban empujó con el hombro. El hierro se dio con un chirrido, y la noche fresca del pueblo los recibió como un milagro. Corrieron sin mirar atrás, atravesando las calles vacías hasta llegar a la posada. Solo entonces, jadeando, Eduardo se dio cuenta de que la cámara seguía en su mano, intacta. «Tengo las fotos», dijo entrecortado. «Lo que vimos. Nadie podrá negarlo, pero Esteban no estaba tan seguro». Desde la distancia, todavía se escuchaba, muy leve, el tintinear de la campanilla de la tienda, como un recordatorio de que escapar de la casa Hernández no era tan sencillo. La huida del sótano dejó a Esteban y Eduardo con el corazón desgarrado, pero también con una certeza imposible de ignorar. La familia Hernández era responsable de las desapariciones. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba los tejados, los murmullos comenzaron a extenderse por todo San Gerardo. Los vecinos se miraban unos a otros con recelo. En la panadería, una mujer susurró que había visto a los forasteros salir corriendo desde la casa de los Hernández en plena madrugada. En la plaza, los ancianos murmuraban que el suelo había temblado, como si algo golpeara desde el subsuelo. Poco a poco, el rumor se convirtió en convicción. La tienda escondía un secreto oscuro. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero todos lo sabían. Era un miedo compartido, una culpa callada. Eduardo enseñó discretamente una de las fotos que había logrado tomar. La imagen mostraba un frasco borroso, con la silueta de un cuerpo en su interior. Algunos habitantes lo reconocieron de inmediato. «Ese es Tomás, el vendedor de telas. Lo vi entrar hace meses». Otros apartaron la mirada, como si ver la prueba confirmara demasiado. Esteban, por su parte, notó que los Hernández parecían más tranquilos que nunca. Doña Matilde abrió la tienda a la misma hora. Vendió pan y azúcar como siempre, saludando a todos con esa sonrisa rígida. Belén barría la banqueta con calma, y don Laureano observaba desde la puerta, con la misma quietud pétrea. El pueblo estaba dividido. Algunos querían ir a la policía. Otros temían que denunciar a los Hernández trajera una desgracia mayor. Se decía que la familia tenía un pacto con algo más antiguo que las leyes humanas, y que enfrentarlos sería invocar la ira de esas fuerzas. Esa noche, en las casas de adobe, las familias cerraron las ventanas antes de lo habitual. Nadie quería escuchar los golpes huecos que a veces se filtraban en el viento. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sospechaban. Los Hernández guardaban algo que pertenecía a todo el pueblo. Las sospechas del pueblo se convirtieron en presión. Alguien, quizá un vecino harto del silencio, mandó una denuncia anónima a la comandancia municipal. A la semana siguiente, una patrulla llegó a San Gerardo. 2 agentes con libretas en mano, demasiado jóvenes para cargar con lo que estaban a punto de ver. El pueblo los recibió con alivio, pero también con miedo. Algunos se acercaron a contar sus versiones. Desaparecidos, ruidos en la noche, sombras en la azotea. Otros callaron, convencidos de que la policía no podría contra la familia Hernández. Los agentes visitaron la tienda a plena tarde. Doña Matilde los atendió con cortesía impecable. Les ofreció café y pan dulce, mientras Belén barría la banqueta como si no escuchara nada. Don Laureano se quedó en el fondo, mirando en silencio.
«Tenemos reportes de personas desaparecidas», dijo uno de los agentes, abriendo su libreta. «En este pueblo muchos vienen y van», respondió Matilde con voz tranquila. «No todos avisan cuando se marchan». Los agentes pidieron revisar el sótano. Laureano frunció el ceño, pero entregó las llaves sin resistencia. Bajaron las escaleras con linternas, seguidos por medio pueblo que esperaba en la calle. El sótano estaba vacío, los estantes alineados, pero sin frascos, solo humedad, paredes manchadas y un olor a cloro que irritaba los ojos. Los agentes buscaron en cada rincón. Encontraron cajas de madera vacías y nada más. «No hay pruebas», dijo el segundo agente, incómodo. El murmullo del pueblo se quebró en decepción. Algunos juraban que la familia había movido los frascos la noche anterior. Otros decían que las almas mismas habían sido ocultadas por fuerzas que ningún humano podía registrar. Los policías levantaron un informe rutinario y se marcharon al anochecer, recomendando no dejar vagar a los forasteros sin aviso. Aquella noche, Esteban y Eduardo comprendieron algo terrible. Los Hernández eran más poderosos de lo que pensaban. Podían esconder su secreto incluso frente a la ley. Y lo peor no era eso. Mientras las luces de la patrulla se alejaban, la campanilla de la tienda sonó suavemente, como una risa burlona que solo el pueblo entero alcanzó a escuchar. El pueblo creyó que, tras la visita de la policía, todo volvería a la calma. Pero la calma duró apenas unos días. Una noche sin luna, un olor a humo despertó a los vecinos más cercanos. Al salir de sus casas, vieron que la casa Hernández ardía en silencio, envuelta en llamas amarillentas que no parecían normales. Lo extraño era que nadie gritaba dentro. No se oían voces de auxilio ni pasos desesperados. Solo el crepitar del fuego y un rumor bajo, como si las paredes mismas cantaran. Los hombres intentaron acercarse con cubetas de agua, pero el calor era insoportable. El fuego no se expandía a las casas vecinas, como si estuviera contenido únicamente en esa construcción maldita. Cuando finalmente las llamas cedieron, lo que quedó fueron muros ennegrecidos y un sótano parcialmente expuesto. Allí, entre cenizas y escombros, algunos frascos habían sobrevivido. El vidrio estaba cuarteado y dentro flotaban restos humanos irreconocibles. Huesos, cabellos, trozos de piel que aún burbujeaban en líquido espeso. Los que miraron demasiado tiempo enloquecieron. Un policía que se había quedado en el pueblo cayó de rodillas, balbuceando que los ojos de los cuerpos aún lo seguían. Otro hombre huyó hacia la sierra y nunca volvió. Esa madrugada, el rumor se hizo certeza. La casa Hernández no solo había guardado clientes, había atrapado también al pueblo entero en su maldición. Los sobrevivientes juraron que, entre las brasas, se escucharon golpes huecos de vidrio y un susurro coral que repetía: «No estamos muertos, aún seguimos aquí». El incendio no borró la historia, la hizo eterna. Después del incendio, la casa Hernández quedó reducida a un cascarón negro. Los techos se derrumbaron, las paredes se abrieron en grietas y el sótano era ahora un cráter visible desde la calle. Muchos pensaron que con el fuego terminaría la pesadilla, pero lo que ardió fueron las paredes, no lo que se escondía dentro. Las noches siguientes, los vecinos comenzaron a escuchar golpes huecos, idénticos a los que Esteban había oído desde el principio. Al principio eran aislados, como gotas en un pozo. Luego se volvieron rítmicos, insistentes, multiplicándose hasta formar un eco colectivo. Algunos juraban haber visto luces blanquecinas elevarse desde los escombros,
flotando como brasas que nunca se apagaban. Otros aseguraban que en el aire se formaban rostros fugaces, transparentes, con la boca abierta en un grito silencioso. Eduardo, decidido a documentarlo todo, volvió al lugar con su cámara. Capturó una fotografía en la que se distinguían claramente 3 siluetas humanas, de pie sobre las ruinas, aunque él juraba haber estado solo. Las familias del pueblo comenzaron a cerrar sus casas más temprano. Los niños fueron prohibidos de pasar por la calle de la tienda. Sin embargo, aún con las ventanas cerradas, muchos oyeron un murmullo. «¡Déjenos salir! ¡Déjenos salir!». Esteban comprendió que el incendio no liberó a las víctimas. Solo quebró el vidrio que las mantenía ocultas. Ahora las almas estaban sueltas, sin forma, buscando dónde habitar. Y cada noche, entre el humo que aún olía a ceniza, alguien aseguraba ver figuras caminar entre los restos, como clientes eternos que jamás abandonaron la tienda. Con el paso de los meses, la casa Hernández dejó de ser una ruina común y se convirtió en una frontera invisible dentro de San Gerardo. Nadie quería vivir cerca. Las casas vecinas fueron abandonadas. Las calles se quedaron vacías al caer la tarde. La mancha negra del incendio se volvió un recordatorio perpetuo. Los viajeros que llegaban preguntaban por qué ese terreno seguía vacío. Los vecinos respondían con evasivas, pero siempre añadían la misma advertencia: no se acerque de noche. Algunos forasteros incrédulos entraron en las ruinas. Ninguno se quedó mucho tiempo. Quienes regresaron hablaban de un frío antinatural, de un olor dulce y penetrante, y de sombras que parecían deslizarse entre los muros derruidos. Un hombre juró haber escuchado una campanilla en la oscuridad, idéntica a la de la vieja tienda. Eduardo nunca dejó de buscar justicia. Entregó sus fotos a periodistas, pero las imágenes eran demasiado borrosas, demasiado irreales para ser aceptadas como prueba. Esteban, en cambio, decidió abandonar el pueblo para siempre, convencido de que la maldición no podía combatirse con leyes ni con palabras. San Gerardo aprendió a convivir con el recuerdo. El mito se transmitió como advertencia. La historia de una familia que guardaba a sus clientes en frascos de vidrio, atrapando no solo cuerpos, sino también almas. Hoy, quien camina frente a ese solar vacío siente todavía el impulso de girar la cabeza. Dicen que, a veces, en los reflejos de los vidrios rotos del suelo, puede verse un rostro que no es el propio. Y si se escucha con atención, el viento trae un eco lejano, un murmullo repetido una y otra vez. Seguimos aquí. Así, la casa maldita de los Hernández dejó de ser una simple historia. Se convirtió en el mito eterno del pueblo. Un recordatorio de que hay secretos que nunca mueren, aunque el fuego los intente borrar.